También es importante recordar que hoy celebramos en la liturgia de la iglesia la fiesta de mártires que dieron su vida en el Tonquino, en la zona del Extremo Oriente, en Vietnam. Eran misioneros, obispos, sacerdotes, laicos, catequistas y también misioneros de Francia y también gente local que fue evangelizada y dieron la vida bajo torturas terribles, torturas concebidas por una mente diabólica, donde se les quitaba la piel, se les quitaba las uñas con tenazas, se hacían cosas espantosas. Y entonces uno puede venir a preguntarse, estas personas que son más de 100, y aparte el Papa anunció hoy que va a canonizar mártires en España de la época de la Guerra Civil. Estas personas, ¿en qué categoría las pondríamos? ¿Las de 1 talento, las de 2 o las de 5? ¿Quiénes son los de 5 talentos? Son los altos jerarcas en la sociedad, son altos jerarcas en la iglesia, son las personas famosas. Vamos a ir viendo todas estas cosas. Entonces, comencemos con el punto número 1 de la parábola de los talentos. ¿Quién es este hombre que se va a tierras lejanas? Pues si vemos la continuación de la parábola de los talentos, Jesús habla del juicio final y habla de su segunda venida. O sea que es evidente que Jesús está hablando de sí mismo. Él es el hombre. ¿Por qué se va de viaje a tierras lejanas? Apenas terminan estas parábolas, hay varias parábolas que enseña Jesús, siempre con este mismo comienzo. El reino de los cielos se parece. Luego presenta la parábola de los talentos, luego habla de su segunda venida y después les habla a los apóstoles que va a subir a Jerusalén y lo van a matar. Entonces, ¿cuál es esta tierra lejana donde va? Pues es la casa del Padre, es el reino de los cielos. Verdaderamente lejos, no podría ser más lejos que la casa del Padre. Nadie puede llegar a la casa del Padre si no es llevado por nuestro Señor. Así es. Entonces, el punto número 3, encarga sus bienes. La palabra encarga. Si yo le encargo mi automóvil a Julián, hay una gran diferencia entre regalar y encargar. Yo te digo, Julián, mira, me voy de viaje, te encargo mi automóvil. Aquí tienes las llaves. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo regrese, Julián me tiene que devolver mi auto en las mismas condiciones, por lo menos que se lo encargué. No es suyo el auto. Ahora, muy distinto es si yo le digo, Julián, te regalo el auto. Entonces, estos talentos son bienes prestados. Y es importante entenderlo, porque cuando nosotros escuchamos de talento, el pecado original en nosotros y nuestra inclinación pecaminosa inmediatamente nos hace comparar. Hasta los apóstoles lo hicieron. ¿Quién es el primero de entre nosotros? ¿Quién es el que va a recibir más?
Santiago y Juan, Señor, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Ya querían más que los otros. En nuestras categorías, lo primero que pensamos, talentos, tendré uno. ¿Quién tiene 5? Y si yo creo que tengo poco, me gustaría tener los talentos de fulano, los de mengano, y comparo. Y al comparar, puedo desanimarme porque puedo ver algo más grande de lo que en realidad es en el terreno ajeno y no aprovechar lo poco que yo creo que tengo. Por eso, la tentación de esconder el talento es más al que tiene uno o al que cree de tener poco. No, esto no es para mí, no es para ellos, es para aquel que tiene, es para aquel que sabe hablar, es para aquel que estudió. Entonces, por eso es importante detenernos a pensar qué son estos talentos. Entonces, hay una gran responsabilidad porque estos talentos, sean pocos o muchos, son prestados. Y hay una razón profunda por la cual Jesús habla de talentos prestados. En la realidad terrenal, dependemos mucho de otros. Dependemos de nuestros padres, si fueron buenos padres, nos hicieron estudiar. Dependemos de las sociedades y los países donde nacemos, si son sociedades organizadas con muchas oportunidades o pocas. Entonces, hay una dependencia que tenemos hacia los demás, especialmente diría hacia nuestros padres. Gran diferencia, un padre que acompaña a sus hijos y ayuda a que desarrollen sus talentos naturales, que un padre que, digamos, no está presente en su familia. Pero estas son diferencias circunstanciales y Dios las entiende. ¿Se acuerdan del ejemplo que da Jesús con la mujer anciana que da una mínima cantidad al tesoro del templo? Pero Jesús dice que dio más que todos los demás que aparentemente estaban dando mucho. Dios más que nadie entiende estas diferencias circunstanciales. Entonces, cuando nos dice que aquí en la tierra todo es prestado, eso nos pone todos al mismo nivel. Tienes 10 por tus padres, por la sociedad, por las amistades, por las circunstancias fortuitas favorables. En la tierra todo es prestado. Entonces, se dan cuenta que no hay mucha diferencia. Me prestaste 1 o me prestaste 5, me prestaste 10. Si es prestado, lo tengo que devolver. Eso nos hace igual a todos en la parábola. Y entonces vamos al punto número 4, servidores de confianza. ¿Es suficiente ser servidor de confianza para entrar en la alegría de este Señor? No. Todo depende de lo que hacemos con estos talentos prestados. También tiene sentido que hablemos de talentos prestados, porque todos hemos sido creados. Ninguno de nosotros, hablando desde el punto de vista ontológico, es causa de sí mismo. Todos somos criaturas
y hay un solo creador que es Dios. Y nuestra realidad de criatura nos hace depender completamente de aquel que nos ha creado. No podemos reclamar nada porque no nos hemos dado el ser nosotros mismos como Dios se lo da a Él mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes me pueden decir, pero diácono, ¿va a haber algún momento donde vamos a tener algo que verdaderamente sea nuestro? Porque si todo es prestado, somos creados, y la verdad es que este Dios tan grande y generoso que nos ha creado nos da una oportunidad única, nos da la oportunidad de ser propietarios de lo que no hemos creado nosotros. Y eso lo vamos a ver. También eso lo vamos a ver. Punto número 5. Enseguida. Esta es la actitud que debe tener el servidor de confianza que quiere pasar la prueba. O sea, pasar de talentos de poco valor, de una riqueza prestada, a tener una riqueza donde Él es el dueño absoluto y lo es para siempre. Entonces, el que tiene 5 talentos enseguida se pone en marcha para trabajar en ellos. El que tiene 2, lo mismo. La importancia de no perder el tiempo en las cosas de Dios. Número 6. Este hombre regresa después de mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo? Porque nuestra muerte, el final de nuestra vida, la realidad es que así lo percibimos, nos parece mucho tiempo. Si yo te digo, ¿cuándo vas a morir? Vas a tener el juicio personal, el Señor te va a juzgar por lo que hiciste con tu vida, con tus talentos, la capacidad que tenías. Cuando yo me muera, pues eso nos parece que no va a llegar nunca. Hay gente que dice, no me interesa cuando yo me muera, me interesa hoy, mañana. Por eso Jesús, que sabe, dice, después de mucho tiempo, y ese mucho tiempo es el final de nuestra vida. Y el tema es que va a llegar. No hay duda que va a llegar. Nos parezca mucho tiempo, poco tiempo, y puede ser menos tiempo del que creemos. Siervo bueno y fiel, punto número 7. No fueron los 3 siervos fieles. El que se escondió, Jesús lo llama perezoso e inútil. Y malo. También es malo. Y decíamos, las causas pueden ser, el que esconde el talento puede ser por pereza, puede ser por envidia, puede ser que está molesto de gente que él considera que injustamente tuvieron oportunidades que él no tuvo. Por eso es importante hacer hincapié que todo es prestado desde el inicio en esta tierra y que hay un final que, aunque nos parezca que tarda mucho tiempo, va a llegar. Y finalmente llegamos a lo que para mí es lo más importante: cosas de poco valor y cosas de mucho valor. ¿Cuáles son las cosas de poco valor? Todo lo que es terrenal, todo. Las cosas más grandes que hay en la tierra
que el otro puede tener son para Dios de poco valor. ¿Y cuáles son las cosas de mucho valor? ¿Cuánto duran? Van a ser tuyas. Y aquí los invito a ir a Lucas capítulo 12, versículo 37. Entonces aquí tenemos otra parábola de Jesús. En la primera parte tenemos un amo que tiene servidores y se va de viaje también. A Jesús le gusta este tema del amo que se va de viaje, porque él es así. Él muere y se va a ir, pero va a regresar. Y cuando regresa, mire lo que le dice a los siervos. En verdad os digo que este amo se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y les servirá. Se invirtieron los roles. Este hombre, este señor, pasa a ser tu servidor en la otra vida para siempre. Esto es algo inconcebible. ¿Te das cuenta? Si pasas la prueba con lo prestado, con las cosas de poco valor, va a llegar un momento donde hay cosas de mucho valor. ¿Por qué son de mucho valor? Porque duran para siempre y es el mismo Señor el que te sirve por siempre. No lo vas a servir más a Dios. Lo sirves por un tiempo que te parece mucho aquí en la tierra, pero la realidad es que se termina, pero va a venir un tiempo que no tiene fin, donde este hombre, este amo, este señor te va a servir, y desde el que tenía 1 al que tenía 5 talentos, le va a dar la misma recompensa, que es participar para siempre de su felicidad. O sea que cuando te sirve, ¿qué es lo que te hace? Te hace feliz. ¿Cómo va a pasar Dios la eternidad? Haciéndote feliz. Esto es algo inconcebible. Entonces te das cuenta que 1 talento, 2, 5, 10, hasta los mártires de hoy, los mártires del Tonquín, que seguramente son los de los 5 talentos, porque dieron su vida por Cristo hasta la tortura, no pisaron la cruz, aceptaron el martirio y la tortura. A tú y yo no se nos pide de pisar una cruz. ¿Te das cuenta? A tú y yo simplemente se nos pide de vivir los mandamientos. Y hay gente que eso le cuesta. Simplemente vivir los mandamientos. Trata a tu familia con amabilidad. Escucha a tu esposa, escucha a tu esposo, escucha a tus hijos. Ten caridad con el prójimo. Dale a Dios lo que es de Dios. Cosas simples. Yo diría que todos nosotros caemos en la categoría de los que tienen un solo talento. Porque para mí los que tienen 5 son los mártires. Los que tuvieron que dar la vida y aceptar la tortura para ser fieles a Cristo. Dios mío, le dio y le pidió. Pero al final, nosotros y ellos vamos a tener al mismo Señor que nos va a hacer feliz
y nos va a servir por la eternidad. Tú como ellos, yo como ellos, el premio es tal cual lo dice Jesús. Siervo fiel y bueno, 1, 2, 5 talentos. Toma parte de la felicidad de tu Señor. Esto es algo increíble. Tener al Dios del universo, al creador de todo, que va a pasar a servirte por el resto de la eternidad. Vamos a ver otros pasos también que nos van a aclarar sobre estos talentos. No los talentos, las cosas de mucho valor. Los talentos dijimos que son lo de poco valor. Lo que tiene mucho valor. Mucho valor. Lucas 16:12. Y si no son fieles con lo ajeno, ven de nuevo el tema, lo ajeno. ¿Cuál es lo ajeno? Lo prestado, lo terrenal, lo de poco valor, lo circunstancial. Aquel rico, aquel culto, el presidente, aquel papa, aquel sacerdote, obispo, un niño en una villa miseria de África. Todo tiene poco valor, porque tenemos todos que pasar esa prueba. Cada cual según su capacidad y según lo que ha recibido tiene que responder. Pero cuando pasamos la prueba que es de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestra condición circunstancial, cuando pasamos la prueba con lo ajeno, con lo terrenal, miren lo que dice Jesús. Les voy a dar lo que le pertenece a ustedes. Esto es algo también inconcebible, porque en principio no nos pertenece nada. Pero Dios va a hacer que lo que viene después nos pertenezca si somos fieles en las cosas de poco valor. O sea que lo que viene después sí va a ser tuyo. Lo dice Jesús en Lucas 16:12. Y si no son fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Eso quiere decir que Dios, que Jesús, te quiere dar lo que te pertenece. Dios quiere que te pertenezca algo, aunque en principio no nos merecemos que nos pertenezca nada porque somos criaturas. Pero Dios en su infinita bondad nos ha creado para que nos pertenezca la alegría de Él, que nos la va a brindar para siempre y va a ser nuestra, no prestada. Las cosas de mucho valor que Dios nos quiere dar, esas sí son un regalo. Eso sería como que yo le digo a Julián, aquí tienes la llave del auto y aquí está el título de propiedad que está en tu nombre. Usted me puede decir, bueno, diácono, ¿y dónde más podemos ver eso? Ahora te muestro otros pasos donde hablamos de las cosas de mucho valor. Pero hermanos, 1 Corintios número 2. Cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios. ¿Cuál es este designio secreto? El que les estoy diciendo. Este llamado a participar a la felicidad del Creador. Designio secreto. Los paganos no tenían ni idea de este designio del Creador desde un principio. Esta es la buena noticia. Esta es la revelación. No se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. De nuevo esta nota de las cosas de poco valor. Entonces ¿quiénes son los poderosos en la tierra para nosotros? Pues los que gobiernan. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ya están perdiendo su poder.
¿Se dan cuenta? Cosas de poco valor. El emperador de Roma, poco valor, poco valor. Esto es algo que no se ha entendido. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente. Pues si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. ¿Cuál es esta sabiduría escondida? ¿Cuál es este designio secreto de Dios? Dios ha preparado algo que nadie ha visto ni oído. Son las cosas de mucho valor. Es algo inmenso lo que viene después de las cosas de poco valor. Y es nuestro. Es un regalo, no es un préstamo. Las cosas de poco valor son un préstamo. Menos mal, porque son de poco valor. Pero las cosas de mucho valor son un regalo. Y nadie ha oído, ni visto, ni escuchado. Es algo inmenso que solo la fe nos puede hacer acceder a ello. Solo la fe. El mundano, el carnal, el que está perdido en lo terrenal, no tiene ni idea de lo que se pierde. No tiene ni idea. Dice Pablo, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. El Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está dentro del hombre? Me encanta esta reflexión. Texto bíblico. Ustedes no pueden saber lo que hay dentro de mí. Solo yo, solo mi espíritu sabe lo que está dentro de mí. Un animal no tiene espíritu, no reflexiona. Un animal no puede pensar en su identidad, en sus talentos. Pero un ser humano, por el espíritu humano, el alma humana, espiritual, inteligencia, memoria y voluntad, uno puede autoconocerse. Esta facultad que tenemos nosotros por ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios se autoconoce. Y al darnos el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, nosotros empezamos a gustar estos dones, esta realidad que no tiene nombre, esta realidad que nadie ha visto ni oído. Con el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, empezamos a contemplarla de manera espiritual en la fe. Empezamos a intuir la grandeza de este don que Dios nos va a hacer después de esta vida. Entonces, algo profundísimo que dice Pablo. Luego, 1 Corintios 15, 28. Y cuando ¿Cuál? todo. Juan. 1 Corintios 15, capítulo 15, 28. 15. Sí. 28. Sí. Gracias. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Esta es una frase revolucionaria. Si uno no se pone a meditar lo que significa que Dios será todo en todos, nos perdemos justamente una de estas maravillas del Espíritu que han quedado secretas
desde el comienzo y han sido reveladas a través de la primera venida de Cristo. Entre paréntesis, ustedes saben que San Agustín decía que la primera venida de Cristo llega a través de los ministros ordenados que predican. O sea que ustedes, al escucharme en este momento predicar, están recibiendo la primera venida de Cristo. Y no tiene nada que ver con lo que yo pueda merecer o no, porque también el don de predicarles es algo de poco valor. Porque si yo no lo pongo en práctica, yo me puedo ir al infierno, pero ustedes, por ponerlo en práctica, se van al cielo. Por eso San Pablo dice, yo tengo que cuidarme cuando le predico a ustedes de avanzar en la carrera, de no ser yo el que me quedo atrás. Aquí nadie se salva de cumplir con los mandamientos. Volvamos. Dios será todo en todos. Lo que nos hace sufrir en la tierra es estar en las manos de otros seres humanos. Pensemos a nuestros sufrimientos. Vienen o de otras personas o de nosotros mismos. Estar en las manos de seres humanos, sea que seamos nosotros o sean otros, es lo que nos causa los sufrimientos. Y de alguna manera, o sea, yo no elijo el sistema del mundo, los presidentes, yo ni siquiera elijo mis padres. Si uno lo hablaba con una persona hace un tiempo, imagínate en este momento, eres un alma suspendida en el aire y vas a entrar en la primera pareja que se une y conciba. O sea, es un ejemplo fantasioso, porque lógicamente el alma no precede a la concepción, ¿no? Pero supongamos que estamos ahí como mirando, a ver, ¿quién me toca como padres? ¡Pum! África. No. Estoy en un rancho pobre donde mis padres van a sacar la comida de un basural, donde el padre Opeca trabaja en Madagascar. ¿No? Las probabilidades de ser el hijo de un rey o de un presidente y tener la vida asegurada, la carrera pagada, la universidad, un lindo cuarto, una casa bonita, cómoda. Si pensamos en 8.000 millones de personas, 9.000 millones de personas, ¿no? Puedes nacer en Asia, en África. O sea, la mayor probabilidad es que uno termine en una villa miseria en algún lugar del mundo. ¿Te das cuenta? O sea que estamos en manos de seres humanos y no sabemos si van a ser buenos padres o malos padres. Y cuando lo descubrimos es muy tarde muchas veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una promesa tremenda. Y cosas más pequeñas. Hago un ejemplo. Fui al dentista. Me dijo que necesitaba una corona. Y yo, es el experto, me puse en sus manos, le creí. Y no necesitaba una corona. Luego fui a otro dentista y se aprovechó. ¿Te dan cuenta? Estás en las manos de otras personas. Puedes nacer en un país donde el sistema sea desastroso, el presidente sea desastroso. Puede nacer en un país donde el presidente haya hundido completamente la economía de ese país. Hay varios ejemplos, algunos en Latinoamérica. Puede nacer en un país donde a un cierto punto la gente tenga que ir a comer de la basura. Lo he visto por televisión en un país no muy lejano, en Latinoamérica. ¿Se dan cuenta? Estamos en manos de seres humanos, dependemos de otros seres humanos. Qué suerte cuando son buenos. Pero cuando terminen las cosas de poco valor,
Dios será todo en todos. ¿Qué quiere decir? No vamos a depender de nadie. Vamos a depender solo de Dios. Gloria a Dios. Qué feliz me hace. No voy a depender de un país, de un sistema. No voy a depender de personas que me pueden engañar, que me pueden hacer daño, que me pueden decir una cosa y luego hacen otra, que me pueden tender una emboscada. Dios será todo en todos. ¿Te das cuenta? Esto es algo fantástico. Nos va a salvar de las manos del hombre. ¿Se acuerdan David cuando el Señor le dijo, has pecado, te voy a castigar, escoge el castigo? Le presentó 3 castigos y David escogió el que venía directo de Dios porque dijo, prefiero ser castigado directamente por Dios y no por los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios será todo en todos. Vamos a estar solo y exclusivamente en manos de Dios, que pasará a servirnos para siempre. Son promesas del Evangelio. Este es ese secreto increíble que ha sido revelado. ¿Te imaginas en la época de Jesús que había esclavitud? Había gente que nacía como esclavos. Que San Pablo venga y te diga y te predique esta buena nueva. Tú que tu vida vale nada. Para los seres humanos vales nada. Otra que un talento. Y que te diga que para Dios vales tanto. Que te va a servir por el resto de la eternidad. Que vas a ser feliz de una manera que no se puede describir. Y que no vas a depender de nadie, sino solo y exclusivamente de aquel que te hace feliz. Y nadie te va a poder quitar esta felicidad porque es tuya. Y ahora pasamos al libro del Apocalipsis para verlo. Aquí es Apocalipsis capítulo 1. Estas eran las lecturas en el domingo de Cristo Rey que hacemos nosotros, diáconos y sacerdotes, como reflexión de la liturgia de las horas. Un domingo caí en éxtasis. Vi una figura humana. Y aquí vemos, ¿no? Este hombre, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, al que salga vencedor, cumpliendo hasta el final mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que yo tengo de mi Padre. Le daré el lucero de la mañana y no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Lo haré columna del santuario de mi Dios y ya no saldrá nunca de él. Aquí está la promesa que decíamos. Cumplir hasta el final las obras. ¿Qué quiere decir? Utilizar los talentos de poco valor para cumplir las obras que nos encargó el Señor. ¿Cuál es la recompensa? Es la misma recompensa que tiene Jesús. La misma recompensa que el Padre le dio a Jesús. Pero nosotros no morimos en la cruz. Nosotros no hicimos la vía crucis y vamos a tener la misma recompensa. Simplemente haciendo trabajar los talentos de poco valor. Número 3. Estoy a la puerta y llamo, en el mismo pasaje del libro del Apocalipsis. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos.
al que salga vencedor. ¿Qué quiere decir salir vencedor? Simplemente lo que dijimos. Hacer trabajar los talentos de poco valor según la capacidad que tengo y la circunstancia en la cual me encuentro. Parezca mucho, poco, nada a los demás. ¿La recompensa cuál es? Lo sentaré en mi trono junto a mí. Esto es lo que tiene mucho valor. Estar sentado en el trono de Jesús junto a él. ¿Te das cuenta? Lo de mucho valor es lo que muchas veces no nos enfocamos. Vemos la parábola de los talentos, 5 talentos, 2, 1, yo tendré 1, aquel tiene 2, aquel tiene 5. Y envidia en el ministerio, envidia en las comunidades. No. Todo eso es poco valor. Acuérdate, lo que parece mucho en la tierra es poco valor. Lo de mucho valor viene después. Y son estas promesas que hemos leído, nos hace Jesús. Promesa de sentarte de sentarte en su trono. La promesa de que Dios te pasará a servir para siempre. Será tu servidor. La promesa que oídos no han escuchado, ojos no han visto, la felicidad que ha preparado, que es la misma felicidad de Él infinita en cuanto Dios, que te brinda para siempre. Eso es lo de mucho valor. No confundamos los talentos de la tierra con que son prestados con los regalos del cielo, la recompensa del cielo, que como dice Jesús, es lo tuyo. O sea, te es regalada. Vas a ser propietario de esa recompensa. No es prestada como los talentos de poco valor de la tierra. Y para finalizar, quería leerles lo que estaba en la liturgia de las horas, la reflexión que hacemos nosotros, diáconos y sacerdotes, en el día de hoy, en la mañana, estos mártires en Vietnam. Yo visité uno de estos museos. Hay uno de estos museos que está en París, porque los misioneros iban de España, de la Orden de los Predicadores Dominicos, y otros misioneros iban de la Sociedad de las Misiones Extranjeras, que es una sociedad sacerdotal que tiene su base en París. Entonces, dice uno de los mártires, yo Pablo, habla como si fuera San Pablo prácticamente, y estamos hablando de un mártir desde que tiene 2 siglos. Yo Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel, estaban en la cárcel, los iban a torturar y a ejecutar porque no habían pisado la cruz, se habían negado a profanar la cruz. Esta cárcel es un verdadero infierno, dice Pablo. Leo Bao Tin era vietnamí. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro, ataduras, hay que añadir el odio, venganza, calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones, finalmente angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los 3 jóvenes del horno del fuego, ¿se acuerdan Daniel y los otros 2 jóvenes? Está siempre conmigo y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura porque es eterna su misericordia. Entonces, para mí,
El que recibió 5 talentos es este. Este sí. La capacidad de dar la vida por Cristo en tortura, martirio y muerte. Pero sin embargo, tú y yo, por mucho menos, podemos tener la misma recompensa. Por mucho menos, simplemente teniendo caridad hacia el prójimo, como les decía, en la familia, sentándome en mi casa y escuchando a mi esposa, dejándola hablar, escuchando a mi esposo, dejándolo hablar, escuchando a mis hijos, teniendo caridad con ellos, prestándole atención, sirviendo en las tareas ordinarias de la parroquia, donde nadie te va a torturar ni te va a descuartizar. Él, nuestro maestro, aguanta todo el peso de la cruz, dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante. Imagínense, llama insignificante la tortura que va a recibir. Él no solo es espectador de mi combate, sino que toma parte en él, vence y lleva a feliz término toda la lucha. Por eso en su cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan también sus miembros. ¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu nombre, Santo Señor? Que te sientas sobre querubines y serafines, mira tu cruz, es pisoteada por paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder. Sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles, ya que si llegara a vacilar en el camino, tus enemigos podrían levantar la cabeza con soberbia. Considera la posibilidad que puede vacilar y caer. Queridos hermanos, al escuchar todo esto llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesante a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Nosotros nos parece que Dios falta misericordia a veces por tribulaciones insignificantes, y aquí tenemos un hombre que lo están torturando y lo van a torturar aún más y matar, y dice que la misericordia de Dios es eterna, es infinita. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su siervo. Y desde ahora me felicitarán todas las generaciones futuras, porque es eterna su misericordia. Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos, porque lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder y lo despreciable. Lo que no cuenta lo ha escogido Dios para humillar lo elevado. ¿Cuántos entre presidentes, universitarios, gente con dinero y talentos sería capaz de aceptar esta tortura y dar la vida por no pisar la cruz y honrar la cruz de Cristo? Por mi boca y mi inteligencia humilla a los filósofos, discípulo de los sabios de este mundo, porque es eterna su misericordia. Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad, echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera que ganéis el premio. Corred, corred. Haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo. Mi patrono. Aquí tenemos un vietnamí que lo habían llamado Pablo. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vida
que arrojaros fuera con todos los miembros. Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley, que pueda combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta. O sea, los tesoros, las riquezas de mucho valor. Esa es la meta. En esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro, cuando ante el trono del Cordero Inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas, rebosantes de alegría, por el gozo de la victoria, para siempre. Amén. Y con esto le doy un ejemplo de los que hoy la Iglesia nos presenta. Estos son 5 talentos. Estos son 5 talentos. Pero así todo, poco valor, porque esta vida termina. Y lo que vale es ese trono en el cual me voy a sentar con Cristo. Y no hay martirio humano que lo merezca, es siempre un don. Acuérdense de esto, es siempre un don. Lo que no merece ese trono es el martirio de Cristo en la cruz. Es por ese martirio que nos sienta en su trono y nos regala su trono, sin haberlo merecido, sin haberlo merecido. Bueno, antes de abrir a las preguntas, quiero recordarles que la próxima fecha de Compartiendo Nuestra Fe va a ser el 8 de diciembre. Nos vamos a juntar con la región 5, otras 3 diócesis más, y cada diócesis va a compartir algunas reflexiones y vamos a tener la oportunidad de tener de compartir nuestra fe no solo entre nosotros, sino también con otras 3 diócesis. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.